Hoy veremos la historia de esta abuelita que, si bien a simple vista puede parecer que lo más malo que puede llegar a cometer es tratar de hacer trampas jugando a los naipes, esconde una historia turbia y llena de malicias por el simple hecho de conseguir dinero fácil, entre comillas, podríamos decir, ya que los especialistas que la trataron, y por la tipología de los asesinos seriales, la consideraron una psicópata y asesina hedonista, más concretamente asesina por comodidad o beneficio, lo que quiere decir que básicamente encontraba más cómodo y fácil asesinar para conseguir dinero que trabajar. Veamos de las cosas de las que fue capaz. Dorothea Helen Gray nació el 9 de enero de 1929 en Redlands, California. Hay que decir que tuvo una infancia complicada, al igual que otros muchos asesinos seriales, cosa que no quiere decir que eso sea el motivo principal de sus actos, ya que también hemos visto bastantes asesinos o psicópatas que no tuvieron malas infancias, al contrario. Pero en este caso, Dorothea sí la tuvo, ya que a sus 8 años su padre falleció de tuberculosis, esa enfermedad que por aquella época de principios del siglo XX se llevó a tanta gente. Pero no solo con eso, un año después, desgraciadamente, su madre perdería la vida en un accidente de tráfico, quedando así huérfana a sus 9 años. Pasaría una temporada en un orfanato, hasta que unos familiares suyos se hicieron cargo de ella, pasando así a vivir en Fresno, California. Cabe destacar que expertos en salud mental demostraron que durante su infancia Dorothea había sufrido abusos físicos y verbales, tanto de sus familiares como y especialmente en el orfanato. Cosa que por otro lado y obviamente no justifica todo lo que hizo después. Ya viviendo en Fresno con sus familiares, conocería a Fred McFall, un soldado que acababa de regresar del Pacífico y con quien se casó en 1945, a la edad de 16 años. Dorothea nunca tuvo un gran interés por ser madre, ya que mientras duró su matrimonio con Fred quedaría embarazada en 3 ocasiones, teniendo así 2 hijas. Pero a una de ellas la mandó con unos familiares a Sacramento y a la otra la entregó en adopción. Irradiaba amor de madre Dorothea. En su tercer embarazo, el cual se produjo en 1948, supuestamente sufrió un aborto involuntario, aunque viendo el afán que tenía por ser madre, me hace dudar de lo involuntario. Sea como fuere, esto acabó con la paciencia de Fred, su marido, quien acabaría por dejarla a finales de ese mismo año. Sería a partir de aquí cuando, al ver que su sustento económico peligraba, comenzaría a delinquir. Empezó por crearse su propia historia, en la cual contaba que su marido Fred había muerto en sus brazos a consecuencia de un infarto, con la idea de así poder cobrar un seguro por su supuesta muerte, con lo que acabó falsificando unos cheques, aunque no le sirvió de mucho ya que fue descubierta y condenada a 1 año de cárcel por estafa. Hay que decir que no sería la primera vez que pasaría por comisaría o la cárcel. A los 6 meses de estar en la cárcel, fue puesta en libertad condicional. Al poco tiempo de estar libre volvería nuevamente a quedarse embarazada, pero esta vez de un hombre al que casi no conocía, dando a luz a una hija. ¿Pero qué hizo Dorothea? Correcto, volvió a dar a la nena en adopción. Ya había quedado claro que lo de tener hijos no era lo suyo. Pero no fue del todo así, ya que en 1952 se casaría con un poderoso hombre sueco llamado Axel Johansson, quien ya traería consigo un hijo de 14 años, fruto de un matrimonio turbulento, no muy diferente del que viviría con Dorothea, ya que vivieron unos años plagados de violencia y problemas. En 1960 volvería a ser detenida por regentar un burdel y condenada a 90 días de prisión. Una vez puesta en libertad y con la mala experiencia de no poder ganar dinero fácil, decidió hacerse auxiliar de enfermería al cuidado de personas con discapacidad y de avanzada edad, y en poco tiempo pasó a gestionar las pensiones de los pacientes. En 1966 se divorció de Johansson, ya que había conocido a un hombre mexicano llamado Roberto Puente, con el que acabaría casándose de nuevo, pero esta vez el matrimonio duró solo 2 años, ya que en 1968 volvería a divorciarse. Justo después, Dorothea se hizo cargo de una casa de 3 pisos con 16 dormitorios, en 2100 F Street en Sacramento, California, la que convertiría en una casa de huéspedes, en la que cuidaba internamente de sus pacientes a los que también gestionaba sus pensiones.
He de apuntar que mientras indagaba en este caso, el cual también es llamado como la Casa de la Muerte, ya que los actos que se atribuyen a dicho nombre se cree que era por esta casa de huéspedes, pero en realidad los asesinatos se asocian con un apartamento que alquiló tiempo después en la misma calle. 10 años después de su divorcio y mientras regentaba la casa de huéspedes, Dorothea volvería a casarse, en esta ocasión con Pedro Montalvo, quien resultó ser un alcohólico violento, y su matrimonio nuevamente tendría fecha de caducidad, exactamente a los 2 meses. Viendo que no le era tan fácil sacar el dinero a los hombres más jóvenes que ella, y visto que lo de trabajar no lo llevaba muy bien, maquinó un entramado plan, el cual consistía en pasar tiempo por los bares de Sacramento, donde solían pasar tiempo gastando su jubilación hombres mayores que ella, y así emborracharse con ellos y poder falsificar sus firmas y conseguir cobrar cheques, lo que la saldría bien durante un tiempo, ya que al final las autoridades la dieron caza, y la acusaron de 34 cargos de fraude. Estaba toda hecha una Bernie Madoff, la abuelita. Pero al poco tiempo sería puesta nuevamente en libertad condicional, debido a que en su día a día Dorothea no tenía mala reputación, puesto que en su casa acogía ancianos abandonados, personas con discapacidades e incluso los que dominaban como casos difíciles, que se trataban de drogadictos y personas violentas a las cuales supuestamente cuidaba. Todo esto la hizo conseguir gran popularidad e incluso admiración entre los trabajadores locales de la zona, los cuales, engañados, la consideraban un ángel que ayudaba a quien lo necesitaba. No obstante, durante este periodo continuó cometiendo el mismo fraude. Según estimaciones de la policía, sus ingresos podrían haber llegado a un total de $5.000 mensuales. Bien fresca la abuelita. Ahora es cuando llega el momento en el que Dorothea alquilaría un apartamento en el 1426 F Street, en el centro de Sacramento, el mencionado anteriormente. Fue a partir de entonces cuando se cree que comenzaron sus asesinatos. En abril de 1982, Ruth Monroe, una señora de 61 años, amiga y socia de negocios de Dorothea, fue a vivir con ella al apartamento en cuestión, pero poco después se reportó su muerte, la cual fue por sobredosis de codeína y Tylenol. Dorothea aseguró a la policía que la mujer estaba muy deprimida, desde que a su marido le habían diagnosticado una enfermedad terminal. Ellos la creyeron y cerraron el caso como un suicidio. Pero solo unas semanas más tarde, la policía tendría que volver a hablar con Dorothea, ya que Malcolm Mackenzie, un jubilado de 74 años, la acusó de haberle drogado y robado. Y dados los antecedentes de Dorothea, en esta ocasión se dio credibilidad al hombre y el 18 de agosto de 1982 fue juzgada y condenada a 5 años de cárcel, de los cuales solo cumpliría 3. Durante su estancia en la cárcel mantendría una amistad por correspondencia con Everson Gilmoth, un jubilado de 77 años que vivía en Oregón, el cual fue a recoger con su Ford Pickup rojo de 1980 a Dorothea en su salida de prisión en 1985. Su relación se acabó tornando en algo más sentimental e incluso tendrían planes de boda, lo cual hizo que abrieran una cuenta bancaria conjunta y se mudaran al piso de Dorothea en Sacramento. Ese mismo año, Dorothea contrató a Ismael Flórez para que realizara unos trabajos en su apartamento, al cual pagó $800 y le dio un Ford Pickup rojo de 1980, el cual manifestó que era de su pareja que vivía en Los Ángeles y ella no le necesitaba. Uno de los trabajos consistía en la construcción de una caja medianamente grande, la cual Dorothea iba a utilizar para guardar unos libros. Una vez llena y cerrada, nuevamente le pidió a Flórez si podía transportarla a un depósito de almacenamiento, el cual estuvo de acuerdo, y Dorothea lo acompañó. Sin embargo, durante el trayecto, ella le pidió que se detuviera en la carretera del Jardín, en el condado de Sutter, y volcó la caja a orillas de un río en un vertedero, argumentando que en la caja al final solo había basura. Así pues, pasó el tiempo. Y el primer día del año de 1986, un pescador vio un cajón a cierta distancia de la orilla del río, el cual se dispuso a inspeccionar, y así informar de inmediato a la policía. Cuando los investigadores llegaron, encontraron un cuerpo en avanzado estado de descomposición, de un anciano que no pudo ser identificado. Se trataba de Everson Gilmoth. Sí, el mismo hombrecillo con el que Dorothea tenía planes de casarse, y la cual continuó recogiendo sus pensiones y engañando a sus familiares durante los siguientes 3 años, que tardó en identificarse el cuerpo de Everson Gilmoth. Durante los siguientes años, la abuelita siguió con su oscuro negocio,
aceptando inquilinos en casa a los cuales recogía su correa mensual antes de que sus dueños lo vieran, pagándoles ciertas cantidades como que fuera su jubilación y embolsándose más de la mitad del resto para gastos. Y si alguno de ellos tenía la osadía de enfrentarse a ella o reclamarle su dinero, utilizaba el mismo modus operandi que con Ruth. Un buen cóctel de drogas y cuando estaban inconscientes los asfixiaba y los enterraba en el jardín de su casa del horror. Las sospechas llegarían el 7 de noviembre de 1988. Gracias a la denuncia por desaparición de una asistente social encargada de Álvaro Montoya, un esquizofrénico con discapacidades del desarrollo, al cual Dorothea había cogido y le ayudaba con trabajos en la casa. La policía se personó en casa de Dorothea para preguntarle por Álvaro, la cual les contó que él había decidido irse a México. Tras esas elocuentes explicaciones, los policías se marcharon, pero el 11 de noviembre, 4 días después, el agente John Cabrera, junto con varios policías, regresaron para registrar la vivienda. Y mientras que en el interior no encontraron nada, en el exterior se percataron de que la tierra estaba removida. Es entonces cuando Cabrera empezó a excavar, llegando a tirar de algo que creyó que era una simple raíz, pero la cual se trataba de un hueso humano. Más concretamente, era parte de la pierna de Leona Carpenter. Durante las siguientes horas siguieron excavando y encontraron carne seca, pedazos de tela y un total de 7 cadáveres, los cuales fueron identificados como Álvaro Montoya, de 51 años, Dorothy Myler, de 64 años, Benjamin Fink, de 55, Betty Palmer, de 78 años, Leona Carpenter, 78 años, James Gallas, 62 años y Vera Fey, 64 años. Tras los hallazgos, Dorothea se mostró muy sorprendida y en shock, tanto que los policías, y a pesar de sus antecedentes, no la encontraron sospechosa. Y lo llamativo de todo esto es que debido a sus antecedentes, Dorothea había recibido la orden de permanecer lejos de las personas mayores y abstenerse de manipular los controles del gobierno. Pero aun con todo, los agentes de libertad condicional la visitaron un mínimo de 15 veces, sin observar nunca violaciones de la misma. Raro, la verdad. Pero bueno, también le salió la argucia a la abuelita, que con la excusa de salir a comprar, emprendió una huida y se fue a Los Ángeles, donde con todo su papo intentó volver a engañar a un hombre, Charles Bilges, con el que mantuvo una extendida conversación y al que le dijo que se llamaba Dana Johansson. Decidieron entonces en verse al día siguiente. Es ahí cuando Charles vio en las noticias de quién era en realidad Dana. Y ahora sí, estaba en busca porque era la principal sospechosa de los asesinatos. Charles no dudó en avisar a las autoridades, quien dieron captura a la abuela asesina que mientras era llevada de vuelta a Sacramento negaba su participación en los crímenes, diciendo que sí cobró cheques pero que nunca mató a nadie, que solía ser una buena persona. Pues menos mal. Después, las pruebas indicaban que las víctimas tenían gran concentración de fluorazepam en sangre, además de las huellas de Dorothea. Y decir que había llegado a cobrar más de 60 cheques pertenecientes a las víctimas una vez fallecidos. Así pues, en octubre de 1992 se inició el juicio en contra de la abuelita asesina. El fiscal sería John O'Mara, quien pidió a los miembros del jurado que no se dejasen engañar, ya que a veces las cosas no son lo que parece. Y es que Dorothea, a pesar de sus terribles actos, tenía toda la pinta de una abuelita adorable. Aunque he de decir que o bien los miembros del jurado se lo acabaron pasando por el forro, o esta abuelita era tan buena fingiendo que el juicio llegó a durar un año, e incluso llegó a un punto muerto, por empate entre culpabilidad e inocencia. Tócate los huevos. Pero finalmente el juez por lo visto se cansó y dijo que aquí mandaba él y que ya estaba cansado, y declaró al jurado incapaz de llegar a un veredicto, y sentenciando él mismo a Dorothea a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Dorothea murió el 27 de marzo de 2011 en la prisión de Chowchilla, California, a la edad de 82 años por causas naturales, día hasta el que siguió manteniendo su inocencia. Si os ha gustado esta historia, os agradecería mucho, ya que me ayudaría muchísimo, que os suscribierais, dejar vuestro like y vuestro comentario, y un saludo. Hasta la próxima. Suscríbete así de buen rollo. Me harías un favor enorme.